Tenemos con nosotros ya, vamos a seguir hablando de otras informaciones, pero tenemos con nosotros acá tocando. Casto, un gran abrazo para ti. Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, un gusto para mí, Nitro, estar en tu programa. ¿Qué te parece que el imperio financió a Súmate para cometer fraude en Ecuador? Dime, ¿qué opinas tú de eso? No, es una cosa absolutamente... además, no presenta ningún tipo de prueba, ¿no? Esa es una cosa que se repite constantemente. Pero mira, hay aspectos interesantes sobre esta, digamos, este triunfo que tú bien defines como un triunfo que me parece que es decisivo, porque naturalmente el regreso de Correa, que tiene un historial impresionante, como pocos, de Sí, crimen, fue sentenciado a 8 años por acusaciones diferentes, pero además tiene 34 otros casos pendientes por la justicia que no se han procesado porque está fugitivo en Bruselas, en Bélgica. Pero adicionalmente Maduro financió la campaña de Luisa González ilegalmente. Envió dinero, se estima, me estaban contando unas fuentes importantes dentro de Ecuador y aquí en Estados Unidos, que mandó decenas de millones de dólares a través de diferentes vías, dinero electrónico, dinero en efectivo, utilizando a gente del correísmo para repartir todo eso, y el objetivo era básicamente influir en las elecciones a través de la compra de votos, a través de comprar medios para difundir la campaña, es decir, ayudando, una intromisión, por supuesto, una cosa ilegal completamente, ilegal de acuerdo a las leyes de Ecuador, ¿no? Y por otro lado, obviamente se volteó la tendencia, ¿no? Muy importante, y mi conclusión es que simplemente ellos, los ecuatorianos, entendieron que un retorno de Correa era una cosa de la catástrofe que él significó en 10 años. Él fue presidente entre 2007 y 2017. Pero todo el desastre que ocurre en este momento en Ecuador, todo el tema de la violencia, el tema de los planes, ocurre lo mismo que en Venezuela, es el modelo venezolano, lo inició Rafael Correa. Rafael Correa inició un proceso de pacificación que sacó a la calle más de 3,000 personas del narcotráfico, criminales, que simplemente entraron en un proceso de pacificación, un poco al estilo de Petro en Colombia, pero eran personas que estaban en el narcotráfico y naturalmente cuando salieron a la calle no se dedicaron a pacificar el país, sino al contrario, a encenderlo. Y el otro punto interesante es que Maduro pierde naturalmente un país, o sea, la oportunidad de expandir sus negocios de narcotráfico y de lavado de dinero a través de Ecuador. Y eso, yo creo que ese es realmente el gran impacto negativo que está teniendo estos resultados en Ecuador para la dictadura en Venezuela. Entonces, por eso te quiero preguntar, porque me llamó mucho la atención lo que dijo hoy Donald Trump en su reunión con Bukele. Y dijo, bueno, Maduro se va a tener que ir. Él sabe que se tiene que ir, porque además se le acabaron, no tiene plata. No tiene plata, pero le mandó plata a esta. Bueno, la plata que ellos tienen, esa economía paralela, ¿no? Que ya se ha descrito bastante. Pero mira, este es, digamos, esta advertencia de Trump sabe muy bien, ¿no? O sea, no es que Trump está desentendido de lo que pasa en Venezuela. Él sabe, posiblemente conoce, es uno de los presidentes en Estados Unidos que conoce mejor el tema venezolano, por muchas razones, pero es exactamente eso, y entiende que lo que está pasando en Venezuela es sencillamente inaceptable y va a contracorriente de la agenda que él quiere implementar en América Latina, que por cierto ya no es, digamos, una región de tercera categoría en términos de prioridades, sino está en el primer lugar. Y la razón es porque ellos han visto, ¿no? Y esto es una tarea también de el secretario de Estado Marco Rubio, ellos entienden que la seguridad de Estados Unidos está íntimamente ligada a la seguridad en el hemisferio, en la región, en América Latina. Y esto es una de las cosas que ha puesto otra vez a América Latina como nunca antes había pasado, digamos, en el centro de las prioridades,
y por ahora está, digamos, esa prioridad enfocándose en el tema de los carteles, la guerra de los carteles, que básicamente está comenzando con México, pero también se va a extender. Mira, hay un evento, Nito, interesantísimo para que tú veas cómo Estados Unidos está viendo con preocupación el tema de Ecuador. La semana pasada se produjo un anuncio en una ciudad aquí cerca de donde yo vivo, como a 2 horas, Port Everglades. Allí llegaron un grupo de embarcaciones del servicio de guardacostas y descargaron una impresionante cifra de droga, 48,000, más o menos 25 toneladas de droga, que fue resultado de una operación de 3 meses que se había realizado 3 meses antes, o sea, desde el principio de año, pues digamos. Esa es la acumulación, digamos. La acumulación, de todo lo que han recogido. Exacto, ¿no? El valor total se calcula por encima de los 500 millones de dólares. Era fundamentalmente cocaína, había marihuana también. Entonces, en esa reunión estuvo presente 2 figuras muy importantes de la administración Trump. Estuvo la fiscal general Pam Bondi, que es como la ministra de Justicia, la persona más importante en el tema de la justicia de Estados Unidos. Y luego estuvo Kash Patel, que es el jefe del FBI. Una cosa bastante sorprendente para mí porque nunca habíamos visto al FBI tan metido, y él lo dijo, ¿no? Dijo que esto es una prioridad para el FBI, la lucha contra los carteles. Y una de las cosas y este es el punto por el cual estoy citando ese evento, es que la mayoría de esa droga se capturó saliendo de las costas de Ecuador, en el Pacífico. Imagínate, entonces, no sabía eso. Entonces, esto es una expresión de que los carteles están operando muy duro. El hecho de que no haya ganado Luisa González es que se eliminó la posibilidad de que Ecuador se convirtiera efectivamente en un narcoestado. Está muy cerca de eso, ha estado muy cerca. Y esto es la razón por la cual tú ves a Maduro hablando locuras como lo que está diciendo, del fraude, etcétera, porque ellos necesitaban ganar el control de ese país, para promover los valores, lo que como tú sabes ya muy bien, sino porque esto es parte esencial del eje del negocio, no solamente de la distribución de drogas, sino también del lavado de dinero. Recordemos que Ecuador tiene una economía dolarizada, es decir, tú puedes comprar en dólares, igual que en Panamá, creo, ¿no? Sí, igualito. Entonces hay un auge tremendo, hay una cantidad de reportes de inteligencia como Ecuador es la capital del blanqueo de dinero en este momento, y eso es una infraestructura muy importante para la sobrevivencia de Maduro. Por eso es que hay un daño. Por eso es que está tan dolido. Por eso es que está tan dolido, exactamente. Mira, hay un tuit del representante Carlos Jiménez que yo quiero que lo compartamos, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Ecuador, pero a mí me parece esto muy importante. Estamos identificando a todos los represores de la dictadura de Cuba que se han aprovechado de nuestras leyes para infiltrarse en nuestro país. No tienen cabida en Estados Unidos, van para afuera. Ayer vimos a uno que agarraron en Miami, ¿no? Pero ya he visto varios. Incluso creo, y me perdonan porque no sé exactamente si esta información que les voy a dar es cierta, pero vi incluso una juez o una fiscal que la deportaron, o sea, váyase para Cuba otra vez, pero que era una represora en Cuba y ahora estaba viviendo en Miami. A mí esto me llama mucho la atención y yo te quería preguntar, porque me da la impresión de que el representante Carlos Jiménez está apretando duro para que algo pase en Cuba. Y recordemos que Cuba y Venezuela están así, son lo mismo. Un golpecito de uno, un golpecito para el otro. Mira, con la diferencia de que la situación en Cuba quizá es muchísimo peor a la de Venezuela. Y ¿Peor en qué sentido? ¿Peor en qué sentido? Bueno, en todo sentido. Mira, primero el tema económico. Ellos, por ejemplo, incluso a Venezuela le está enviando mucho menos ayuda, fundamentalmente petróleo, para ayudarlos a sostener. Por eso es que han tenido apagones increíbles de días, ¿no? Que afectan a millones de personas, apagones generales en toda la isla.
el tema, por ejemplo, de la alimentación, la falta de alimentos. Ahora acaban de anunciar una medida que, en mi opinión, empeora, que es que le metieron mano a todas las cuentas bancarias que tienen los inversionistas extranjeros en la isla. El corralito económico, como lo llaman. El corralito bancario, que por cierto incluye también allí dinero de algunos enchufados venezolanos, no sabemos todavía los nombres, pero que tenían o tienen inversiones pero también ha afectado a los españoles, ha afectado a los canadienses, a los franceses, a los holandeses, es decir, toda esa gente que creyó en la seriedad supuestamente de la dictadura, y esa dictadura nunca ha sido seria en términos económicos. Siempre ha ocurrido, cuando se cayó el Imperio Soviético, se descubrió que había una deuda de 20.000 millones en ese momento, que era enorme, después se la perdonaron. Maduro incluso le quitó varias deudas de un plumazo. Por ejemplo, hubo una orden presidencial de Maduro, firmada por Maduro, que eliminaba 3.000 millones de dólares de deuda que tenía Cuba, como sin consultárselo a nadie, por supuesto, y secretamente, ¿no? Pero lo que está haciendo el congresista, me parece que esto es apenas una arista, ¿no? O sea, porque es que lo que te quería preguntar realmente es, ¿por qué hay tantos funcionarios cubanos del régimen cubano ahora viviendo en Miami? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Se escaparon? ¿Están infiltrados? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mira, eso es parte de lo que yo te llamo la debacle, ¿no? Es decir, la situación está tan mala. Los funcionarios de alto nivel, como los que se han estado viniendo para acá, tienen una prohibición de salir de Cuba, porque se supone que ellos tienen secretos de Estado, etcétera, pueden contribuir a procesos penales, ¿no? Pero el problema es que esta gente se ha metido aquí sin revelar, y ese es el delito fundamental, sin revelar, por ejemplo, que la persona que detuvieron ayer era un miembro activo del Partido Comunista de Cuba. Él, en su declaración de ingreso a Estados Unidos, él no declaró que él era miembro del Partido Comunista, obviamente, porque si lo declaraba, no lo iban a dejar entrar. Claro. Pero se calcula que hay más de 200 altos funcionarios, medios funcionarios de nivel medio, etcétera. Y hay, como tú lo dijiste, hay una fiscal, por ejemplo, que la capturaron en Tampa, que había condenado en el año 2021, cuando hubo aquel levantamiento popular, aquellas protestas. Ella condenó a 4 jóvenes a prisiones de 5 o más años, y simplemente un día decidió irse a Miami y consiguió la manera, y gracias a toda esta política de puertas abiertas de la administración Biden, y entraron y estaban viviendo aquí. Hay gente retirada, gente de los servicios secretos, es decir, es increíble, ¿no? Y ellos han identificado, hay varias organizaciones aquí que se han dado la tarea de identificar a los represores, ¿no? Con fotografías, identificarlos, y esta lista luego ha pasado a manos de Homeland Security, y el congresista Carlos Jiménez ha estado particularmente insistente, digamos, en ese tipo de captura. Pero hay otras medidas que él también está promoviendo, no sé si tú quieres hablar sobre eso. Me encantaría, claro que sí. ¿Cuáles otras medidas está promoviendo? Por ejemplo, él ha promovido 2 medidas que me parece que también son duras, ¿no? Que va a tener un gran impacto. La primera es que está proponiendo suspender todas las remesas de los cubanos hacia la isla, que representa una parte importante, ¿no? Del ingreso que tiene la dictadura. Mucho de este dinero entraba a través de mecanismos controlados por la dictadura, a través de una compañía que controlan los militares, que se llama Gaesa, que es como un paraguas, tienen múltiples compañías, y entonces si suspenden digamos, ese flujo de la remesa, es un golpe muy directo. El congresista Jiménez dice que gran parte de ese dinero se utiliza para financiar la represión dentro de la isla. Y la otra prohibición es los vuelos en general, ¿no? Suspender todos los vuelos hacia Cuba. Ya se han suspendido algunos vuelos a ciudades del interior, se mantienen unos vuelos hacia La Habana, pero hay otra medida que también es interesante, muy interesante, y también con un efecto terrible, y es que hay una propuesta que se suspenda, que se establezcan sanciones
es un tipo de, digamos, sanción secundaria, como la de Venezuela, ¿no? Pero esta vez esto está dirigido a aquellos países que pagan el servicio de los profesionales, como los médicos, aunque los médicos no son los únicos, los médicos cubanos, que también es otra industria que produce miles de millones de dólares a la dictadura. Entonces, la sanción es de Estados Unidos a los países que paguen a la dictadura por esos servicios. Él lo que dice es, si el país le paga directo a los médicos, no hay problema. Exacto, pero si le da paga al gobierno para que supuestamente el régimen le pague a ellos. Cae una sanción, ¿no? Y la sanción incluye varias cosas. Por cierto, hoy el New York Times informó que ya están suspendiendo visas de países a funcionarios de países que están promoviendo ese programa de médicos, como en Venezuela, como Barrio Adentro. En México, por ejemplo, hay en este momento también. Es decir, por ejemplo, mira, en Honduras, el nuevo ministro de Sanidad de Honduras se formó en La Habana y, por cierto, declaró recientemente que pasaba largas horas con Fidel Castro. Se enorgullece de haber sido un estudiante que conoció a Fidel Castro, y esa persona, por supuesto, está promoviendo también el programa y digo, y esta medida se está aplicando ya. O sea, ya no es una propuesta simplemente, se está comenzando a aplicar, por lo menos por parte de Estados Unidos. Bueno, a mí me parece interesantísimo porque, no sé, es como la primera vez que veo que van contra los dos países al mismo tiempo, es decir, no contra los dos países, contra las dos tiranías. Sí. ¿Ok? Porque no es contra los países ni contra su gente, es contra las tiranías. Están como con medidas duras, ¿no? Además, siempre, digamos que la voz cantante la lleva el poder legislativo, o sea, estos diputados están como comprometidos de verdad con el asunto. Además de que, bueno, se nota que saben muchísimo de lo que realmente pasa en la región, ¿no? Mira, y otra cosa que me parece importante para poner un poco el contexto de por qué la situación está tan mal en Cuba. Aparte de toda la parte económica, todo el impacto que todas estas medidas sin duda van a tener, está el hecho de que hay una serie de divisiones internas muy importantes, porque a pesar de que todavía Raúl Castro está vivo, es un tipo de 94 años que básicamente no tiene nada que ver con las cosas diarias, la toma de decisiones diarias, ¿no? Entonces, exacto, ya muchos militares y muchos dirigentes se están organizando para lo que va a venir después de la muerte de Fidel Castro, perdón, de Raúl Castro. Entonces, claro, pero está Díaz-Canel. Sí, pero Díaz-Canel no es un líder de la misma manera, también tiene su facción. Díaz-Canel, por cierto, la esposa ha sido también, estaba metido en una cantidad de embrollos, digamos, ¿no? Ha hecho negocios, en fin, la mujer de Díaz-Canel. Pero hay facciones dentro. Es decir, hay gente que odia a Díaz-Canel o que no lo respeta, y aquí este es un conflicto que está en ebullición, ¿no? Y esto es una situación verdaderamente, aparte de que, por supuesto, el aparato represivo, la gente, hasta los funcionarios también están pasando trabajo, tienen hambre. Es decir, la situación es verdaderamente crítica como nunca antes había estado. Ahora, hay una fortaleza, yo diría, que tiene Cuba, y eso es ejército. Eso es un ejército que sí ha estado acostumbrado a combatir, no como el venezolano, que no ha ido a una guerra hace 1000 años, pero estos han ido a guerras, han estado en lugares terribles. No sé, a mí me da la impresión de que podría venir o sobrevenir la muerte de Castro y podría de repente aparecer una figura venida del propio ejército, ¿no? No sé. Mira, la última vez que Cuba tuvo una guerra fue en África, las guerras de los 70, de los 80. O sea, Cuba tiene 40 años que no va a una guerra internacional. Bueno, porque Venezuela tiene lo que sí tiene es obviamente el aparato represivo, el aparato de la seguridad de Estado, pero incluso allí hay divisiones, ¿no? Y esto lo digo porque tengo fuentes, por supuesto, funcionarios de espías que conozco, y me han contado que la situación, ellos nunca antes habían visto una situación como la que está
en este momento en esos cuadros, digamos, militares, ¿no? Porque naturalmente sin un liderazgo, se va resquebrajando, ¿no? Toda esa ¿Tú crees que unidad. algo parecido estará pasando en Venezuela o no? Sí, claro, es lo mismo, el mismo problema, porque lo que pasa es que en Venezuela hay una motivación que posiblemente no hay tanto en Cuba, que es el tema del narcotráfico, el tema del dinero, de los negocios ilícitos, que de alguna manera eso beneficia a ciertos militares, pero no a todos. Entonces, lo que pasa es que hay un aparato represivo que está presidido, por cierto, por los cubanos, que mantiene, digamos, esa presión psicológica y de espionaje dentro de las Fuerzas Armadas, pero el estado de la presta operacional, de las armas, de los equipos militares en todos lados, porque el tema militar requiere de mucho dinero, ¿no? Tú tienes que tener municiones, tienes que tener equipos más avanzados que se caen, ¿no? Imagínate, Claro. cuando estalló la guerra en Ucrania, se destapó la realidad del poderoso ejército ruso que finalmente terminó siendo un ejército de cartón, ¿no? Que fue contenido por un país mucho más pequeño como Ucrania. Mira, tenemos algunos comentarios, ya estamos terminando, yo te pedí poquito tiempo, pero mientras nos colocan los comentarios, hay quienes han dicho por aquí, no retengo el nombre, bueno, que este cuento lo vienen oyendo hace tiempo y ahí siguen las dictaduras. Yo no sé qué le dirías tú a quienes te dicen eso. Mira, lo que estamos haciendo es analizando lo que está ocurriendo. Yo no estoy haciendo ninguna predicción. Si se va a producir un cambio, no lo sé. Lo que sí sabemos es que figuras importantes de la administración Trump, que son dolientes, ¿no? Que tienen origen cubano, como Marco Rubio, etcétera, y Mauricio Claver Carone, por ejemplo, el propio congresista Carlos Jiménez y otros, están viendo esto como una oportunidad de oro. Exacto. ¿No? Ahora, que lo que van a hacer tenga un efecto, ese es otro capítulo, pero lo que sí puedo decir es que hay unas condiciones que antes no había, ¿no? Las cosas han cambiado. Claro. Ya no existe liderazgo histórico, se está muriendo todo y eso naturalmente va a crear un resquebrajamiento inevitable, ¿no? Las generaciones nuevas ya no tienen esa, digamos, esa visión heroica de la vida, ¿no? Es una cosa absolutamente pragmática y tú lo ves incluso en las nuevas generaciones de los hijos de los propios altos funcionarios, de la familia Castro, por ejemplo. En otra cosa. ¿Dónde está el gran líder de la familia Castro? No hay. No, ellos se dan buena vida en lanchas y yates y cosas, en eso es que uno los ve. Exacto. Y luego no hay un liderazgo joven, digamos, que tú digas, bueno, aquí hay una persona carismática que tiene una capacidad de recuperar el país. Es una dictadura que se mantiene a fuerza de darle palo a la gente que está famélica. Así. Pero bueno, yo creo que es importante. Eso es lo que se ve, ese es el análisis. Sí. Así es. Vamos a ver algunos de los comentarios. Dice Elsa Matos, buenas noches, Nito, los apagones nos tienen locos, gracias por informar siempre. Bueno, en Venezuela y en Cuba. Así es. Eso es el pan nuestro cada día. La gente más bien se asombra con los alumbrones. Sí, es al revés. Sí, al revés. Vamos a ver otro comentario. Paula Mejías, buenas noches. Justo estaba pensando, ¿dónde andará tocando? Excelente sus investigaciones, pues en su canal, Paula, porque yo lo veo toda la noche. Es más, mi marido Vladimir me dice, ¿vas a ver acá tocando? Sí, voy a ver acá tocando. Vamos al próximo. Gianfredis Lorenzetto, las dictaduras no reconocen los votos. Bueno, eso lo acabamos de ver. Sí. Lo vimos en Venezuela y ahora resulta que esta dictadorcita, la amiga de Correa, tampoco quiere reconocer que el otro ganó con 12 puntos de ventaja. Pero bueno, ya el mundo lo reconoció. Vamos a otro de los comentarios. Saúl Balbuena, bendiciones chiquinquireña, saludos mi querida amiga, feliz lunes santo, por aquí en Maracaibo y el resto de Venezuela la situación económica está muy dura, cada día es más difícil sobrevivir a esto y eso es así, Castro, lo dice todo el mundo, es una cosa terrible lo que está pasando en Venezuela. Vamos a leer el último de los comentarios. Retropelis Latino, el pueblo pelando y Maduro regalando plata. ¿Qué te parece? Sí.
bueno, hablamos siempre constantemente sobre este tema, pero nunca está de más repetirlo. No solamente eso, sino que muchas de las cosas que, es decir, por ejemplo, el tema de Chevron, mucha gente decía, la salida de Chevron va a provocar una catástrofe económica, etcétera. Pero en primer lugar, ¿dónde está el dinero de Chevron? En los últimos 4 años pudieron haber entrado 5.000 millones de dólares. ¿De qué manera eso se reflejó en el mejor, en el bienestar de la gente, ¿no? Y toda esta economía paralela, es decir, es una cosa increíble que tiene que destapar. Imagínate vivir con $2 mensuales. ¿Cómo vive alguien? En estos días, no sé si tú lo viste, que se hizo viral una doctora, una médico, neuróloga creo, que hace guardias de 32 horas y dice, yo trabajo 7 por 7 y su sueldo creo que fueron, lo que recibió en la quincena creo que fueron $3, algo así. Tú dices, pero ¿cómo? Esto es increíble, pero tú ves a estos señores, a estos funcionarios con camionetotas, relojes, la familia dándose vida, aviones van, aviones vienen, le prestan el avión a uno, le prestan el avión al otro. O sea, de verdad, tú dices, ¿cómo? ¿Con qué? Es de verdad doloroso y yo por eso digo que uno no sabe cuándo los pueblos de verdad dicen, ya está, hasta aquí llegué. Mira, una de las cosas que leyendo hoy a propósito de la muerte de Mario Vargas Llosa, estaba leyendo el primer artículo que él escribió sobre Venezuela, ¿no? Lo escribió en agosto, el 7 de agosto de 1999. Chávez apenas llevaba 8 meses, ¿no? Y el título del artículo que publicó en El País de España era El suicidio de una nación. O sea, ¡qué visión! ¡Qué visión! ¡Qué visión! Y obviamente a lo largo de los años Vargas Llosa describió paso a paso lo que estaba a punto de ocurrir o lo que iba a ocurrir, sí, lo que efectivamente ocurrió, y básicamente fue un gran aliado, por supuesto, de la causa de la libertad en Venezuela, ¿no? Un gran reconocimiento para ese gran hombre de letras y de la política. Pero básicamente, y también decía esto, ¿no? La comprobación de lo que pasa en Venezuela es que los pueblos se equivocan, ¿no? Los pueblos se equivocan de líder. Él hablaba de las reelecciones, ¿no? Obviamente, nunca habló sobre el hecho de que esas elecciones fueron ganadas fraudulentamente, pero de todas formas, ¿no? Él decía que bueno, es un tema que quizá... Siempre hablaba de las dictaduras y decía que no habían dictaduras buenas ni dictaduras malas, o que no habían dictaduras menos malas que otras, que todas eran malas. Todas eran malas, criticó. Siempre igual, lo decía. Claro, y por supuesto, lamentablemente, ¿no? Es lo que lo dijo con 25 años de antelación. Increíble. Así es. No, es que era un visionario, sin duda alguna. Sí. Muy culto, muy leído, conocía demasiado la política del mundo. Era el peruano más universal. Así es. Así que, bueno, y se nos fue, lamentablemente. Casto, un gran abrazo para ti. Gracias de verdad por este minuto. Encantado como siempre. Se te quiere un montón, créeme. Igualmente. Gracias de verdad.